Arequipa, Perú. Una ciudad antigua, cargada de historia y misterio. En su corazón yace el monasterio de Santa Catalina, un enorme complejo que, desde el siglo XVI, ha sido el hogar de cientos de monjas. Pero para quienes conocen las leyendas de este lugar, Santa Catalina es mucho más que un monasterio, es un portal entre este mundo y el otro. Nuestra protagonista, Lucía, es una joven historiadora, enviada por la Universidad de Lima para investigar los documentos y secretos ocultos del monasterio. Al llegar, la impacta la majestuosidad de los muros de piedra que rodean el lugar. Las paredes están teñidas de un extraño tono anaranjado por el sol de la tarde, lo que le da una atmósfera cálida y serena, pero a medida que el sol se va ocultando, la tranquilidad se transforma en algo diferente. El monasterio parece envuelto en una quietud abrumadora, como si el tiempo dentro de esos muros se moviera más lento. Lucía es recibida por la hermana María, una monja de rostro severo, pero amable. Tras un breve intercambio, María le da acceso a los archivos históricos del monasterio. Pero antes de retirarse, le advierte con seriedad, no permanezcas aquí después del anochecer. Intrigada por la advertencia, Lucía decide ignorarla. Está acostumbrada a trabajar de noche, y no dejará que una advertencia supersticiosa le impida avanzar en su investigación. Al caer la noche, Lucía se sumerge en los documentos antiguos. Las historias de Santa Catalina están llenas de tragedia y misterio. Sin embargo, un nombre se repite una y otra vez en las cartas y diarios: Sor Inés. Era una monja que, según los registros, desapareció misteriosamente en 1792. No se dejó rastro alguno, pero las historias locales hablaban de algo mucho más oscuro, decían que su desaparición estaba vinculada a la aparición de una figura espectral. Justo en ese momento, Lucía escucha algo. Un suave susurro. Se detiene, conteniendo la respiración. De repente, el sonido de un suave roce, como de sandalias arrastrándose por el suelo, retumba en el pasillo afuera de la sala de archivos. Intrigada, Lucía se asoma por la puerta. El pasillo está vacío, o eso parece. Lucía no puede dormir esa noche. Las historias que ha leído sobre Sor Inés la persiguen. ¿Cómo es posible que una monja desaparezca sin dejar rastro? Algo la atormenta. Y, peor aún, el sonido de pasos en la oscuridad del monasterio parece retumbar en su mente. Al día siguiente, decide investigar más a fondo. Encuentra una carta escrita por Sor Inés semanas antes de su desaparición. En ella, describe visiones perturbadoras de una figura encapuchada que la seguía por los pasillos del monasterio, mirándola desde las sombras. Lucía siente un escalofrío recorriéndole la espalda mientras lee las palabras. Decide preguntar a las monjas actuales sobre Sor Inés, pero todas parecen evitar el tema, como si fuera un secreto que no quieren desenterrar. Sin embargo, la hermana María finalmente cede a las preguntas persistentes de Lucía y le cuenta una historia perturbadora. Según la leyenda, Sor Inés fue vista por última vez en la capilla del monasterio, arrodillada frente al altar. Pero cuando otras monjas se acercaron a ella, su figura desapareció frente a sus ojos, dejando solo un susurro en el aire: no me dejes sola. Esa misma noche, mientras Lucía se encuentra en su habitación, escuchando el inquietante silencio del monasterio, el sonido de las sandalias vuelve. Esta vez, no solo se oyen, sino que parecen acercarse cada vez más. Los pasos se detienen justo frente a su puerta. Lucía se levanta lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Cuando abre la puerta, el pasillo está vacío,
pero en el suelo, hay una marca. Una huella de arena, y está fresca. Lucía comienza a sospechar que algo oscuro realmente sucedió en el monasterio, algo que las monjas han intentado ocultar por siglos. A pesar de las advertencias de la hermana María de no investigar más sobre Sor Inés, Lucía siente que está a punto de descubrir la verdad. Una verdad que puede ser más aterradora de lo que imagina. Los días siguientes están llenos de eventos extraños. Objetos movidos de lugar, sombras que parecen moverse por el rabillo del ojo, y siempre, siempre, el sonido de pasos en la oscuridad. Una noche, mientras revisa unos manuscritos antiguos en la biblioteca, Lucía siente una presencia detrás de ella. Voltea rápidamente, pero no hay nadie. Sin embargo, el aire se siente frío, casi gélido. Al mirar de nuevo los documentos, descubre algo perturbador. El nombre de Sor Inés está tachado con furia en varias páginas, como si alguien hubiera intentado borrarla de la historia. En ese momento, Lucía siente una mano helada en su hombro. Se voltea bruscamente, y esta vez, ve algo. Una figura oscura, con el rostro cubierto por un velo, que la observa desde el rincón más oscuro de la biblioteca. La figura susurra algo inaudible, pero el tono de su voz es claro, es una advertencia. Y antes de que Lucía pueda reaccionar, la figura desaparece, dejando el aire aún más frío. Decidida a no dejarse intimidar, Lucía busca respuestas. Recorre cada rincón del monasterio, pero las respuestas no llegan, solo más preguntas y más huellas de arena, como si Sor Inés estuviera intentando comunicarse desde otro plano. Lucía descubre, a través de un diario oculto, que Sor Inés había sido castigada por las otras monjas por tener visiones demoníacas. Encerrada en una pequeña celda, se dice que enloqueció antes de desaparecer. Las últimas páginas del diario hablan de su obsesión con una presencia que la seguía constantemente. Una presencia que, según Sor Inés, no solo era una manifestación del mal, sino algo mucho más antiguo. El clima del monasterio se vuelve cada vez más denso, como si las paredes mismas susurraran secretos oscuros. Lucía comienza a tener pesadillas cada noche, pesadillas en las que una sombra la persigue por interminables corredores de piedra. Pero lo peor sucede cuando, una noche, decide confrontar a la figura. Cansada del miedo que la consume, Lucía se dirige a la capilla, el lugar donde Sor Inés fue vista por última vez. Y allí, en la penumbra, vuelve a escuchar los pasos, esta vez resonando con más fuerza. El desenlace está cerca, pero Lucía no tiene idea de que lo que está a punto de descubrir puede ser peor que cualquier pesadilla. Lucía, temblando pero decidida, camina lentamente hacia la capilla. La noche está extrañamente silenciosa, como si todo el monasterio contuviera el aliento. Sus pasos resuenan en los fríos pasillos de piedra, y la sensación de que algo la sigue no la abandona. Al llegar a la capilla, la puerta está entreabierta, y una brisa helada sale de su interior. Al entrar, la oscuridad la envuelve. Solo el débil resplandor de la luna que atraviesa los vitrales ilumina el lugar. Se arrodilla frente al altar, imitando el último lugar donde se vio a Sor Inés. Por un momento, el silencio es abrumador. De repente, una figura comienza a materializarse frente a ella. Es apenas una sombra al principio, pero poco a poco toma forma. La silueta de una mujer, con su hábito monástico desgastado, el rostro oculto bajo una capucha.
Es Sor Inés. Lucía intenta moverse, pero está paralizada por el miedo. La figura se inclina hacia ella, y en un susurro apenas audible, dice, «Ayúdame, estoy atrapada». Sus palabras resuenan en el espacio vacío, y Lucía siente que el aire alrededor se vuelve denso, casi irrespirable. En ese momento, la figura se desvanece, pero no antes de dejar un mensaje perturbador: «Lo que está aquí no me dejará ir, ni a ti tampoco». Lucía se desploma en el suelo, el pánico la invade. La sensación de que algo más está presente en la capilla se intensifica, una presencia que es mucho más oscura y antigua que el alma atormentada de Sor Inés. Aterrada por lo que acaba de experimentar, Lucía sabe que ha desatado algo mucho más peligroso. Decide confrontar nuevamente a la hermana María. La monja, al verla llegar en ese estado, entiende de inmediato lo que ha sucedido. María, visiblemente inquieta, finalmente le cuenta la verdad. No es solo el fantasma de Sor Inés lo que habita el monasterio. Hace siglos, durante la construcción de Santa Catalina, se descubrieron antiguas ruinas bajo el lugar. Ruinas que los colonos españoles consideraron malditas, pero que nunca fueron removidas. El monasterio fue construido sobre ellas, sellando lo que se creía que eran fuerzas malignas. Sor Inés no era solo una monja que enloqueció, ella fue víctima de esas fuerzas. Atrapada entre la vida y la muerte, su alma está condenada a vagar por los pasillos, pero lo peor es que esas entidades oscuras siguen ahí, alimentándose del miedo y del sufrimiento de las almas que encuentran en su camino. Lucía se siente atrapada. El monasterio, que alguna vez le pareció un lugar de historia y cultura, ahora es una prisión de la que no puede escapar. Cada rincón parece estar vigilado por esas sombras antiguas. Su única opción es descubrir cómo liberar el alma de Sor Inés, con la esperanza de que al hacerlo, las fuerzas oscuras también se desvanezcan. Con el nuevo conocimiento en mente, Lucía se embarca en una búsqueda desesperada por encontrar la celda donde Sor Inés fue encerrada. Cree que ahí podría encontrar alguna pista de cómo liberar su alma. Tras horas de buscar, finalmente llega a una pequeña puerta de madera en el ala más antigua del monasterio, casi oculta por el tiempo y el polvo. La celda es fría y claustrofóbica. Las paredes de piedra están cubiertas de marcas y símbolos tallados, algunos de ellos extrañamente familiares. En el suelo, encuentra un viejo libro de oraciones de Sor Inés. Al abrirlo, las páginas están manchadas, pero un fragmento de oración destaca, escrita a mano por la monja. Libérame de las sombras, libérame de lo que acecha en los muros. Lucía siente un escalofrío. Las sombras que Sor Inés mencionaba eran las mismas que ahora la persiguen. De repente, un golpe sordo resuena en la puerta de la celda. Lucía se gira bruscamente, pero la puerta está cerrada. Los golpes continúan, ahora más fuertes. Algo, o alguien, está intentando entrar. El miedo la paraliza, pero antes de que pueda reaccionar, la puerta se abre violentamente, y en el umbral, la figura de Sor Inés aparece una vez más. Pero esta vez, no está sola. Las sombras en la celda comienzan a moverse. Las paredes mismas parecen temblar mientras una figura aún más oscura que la de Sor Inés comienza a tomar forma. Es alta, delgada, y su rostro es una máscara vacía de oscuridad pura.
Esta no es solo una aparición, es la manifestación de las fuerzas que han controlado el monasterio durante siglos. Lucía retrocede, atrapada en la pequeña celda. Sor Inés, que parecía la única esperanza, ahora se ve envuelta por las sombras, su figura casi devorada por la entidad. Y entonces, un susurro frío como el hielo llena la habitación, nadie puede escapar. Desesperada, Lucía toma el libro de oraciones y comienza a leer las palabras que Sor Inés escribió, esperando que puedan ser la clave para romper la maldición. Pero las sombras se acercan más, envolviéndola en una oscuridad que parece tragarse todo a su alrededor. En el último momento, antes de que todo se apague, la figura de Sor Inés parece liberarse por un instante y susurra con una urgencia indescriptible: ve al altar. Solo allí puedes detenerlo. Lucía, agotada y aterrada, corre hacia la capilla. Las sombras la siguen, extendiéndose por los pasillos, llenando cada rincón del monasterio. El aire está cargado de una energía maligna, y Lucía siente que no tiene mucho tiempo. Cuando llega al altar, ve que hay algo enterrado bajo las losas. Algo antiguo y prohibido. Usando todas sus fuerzas, comienza a levantar las losas y descubre una caja de madera, cubierta de símbolos extraños. La caja contiene los restos de un ritual realizado para sellar a las entidades bajo el monasterio. Pero el ritual nunca se completó. Lucía comprende que debe hacer lo que Sor Inés no pudo, terminar el ritual y liberar el alma de la monja, a costa de enfrentarse a las fuerzas oscuras. Las sombras rodean el altar, moviéndose con rapidez, mientras la figura espectral de Sor Inés aparece por última vez. Esta vez, sus ojos ya no reflejan miedo, sino una súplica desesperada. Lucía toma el libro y comienza a recitar la oración final. El aire se vuelve gélido, las sombras chillan, pero ella sigue recitando, aun cuando siente que su propia vida está en peligro. Con un último susurro, la figura de Sor Inés desaparece. Las sombras, furiosas, intentan abalanzarse sobre Lucía, pero en el último momento, el altar comienza a brillar con una luz cegadora. Las sombras chillan, retroceden y finalmente desaparecen en el aire. El monasterio queda en un silencio absoluto. Lucía, agotada y herida, se desploma en el suelo frente al altar. La pesadilla ha terminado, pero a un costo alto. Al día siguiente, Lucía abandona Santa Catalina. No dice una palabra sobre lo sucedido, pero sabe que ha liberado a Sor Inés, y posiblemente ha sellado las fuerzas oscuras para siempre. Sin embargo, mientras se aleja del monasterio, siente una mirada fría sobre ella, como si algo, o alguien, aún la estuviera observando. Este fue el relato del fantasma del monasterio de Santa Catalina. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte para más historias escalofriantes y dejar tu comentario sobre qué te ha parecido. ¿Te atreverías a visitar el monasterio después de escuchar esta historia? Cuéntanos tu opinión, y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros y aterradores del mundo.